Desde los albores de la civilización, la guerra ha sido una sombra constante, una fuerza implacable que moldea imperios y define destinos. Pero, ¿qué es la guerra en su esencia más cruda? ¿Es el choque ensordecedor de espadas en un campo de batalla empapado de sangre o el silbido distante de un misil que desgarra el cielo nocturno? Cuando la palabra guerra resuena en nuestra mente, ¿qué imágenes surgen primero? Son los caballeros medievales, cubiertos de acero, cargando con furia indomable, o los soldados del siglo XXI, operando con precisión quirúrgica desde la seguridad de una consola. La dicotomía es fascinante y perturbadora a la vez. Nos hemos acostumbrado a narrativas que glorifican la valentía antigua o demonizan la frialdad tecnológica. Pero la brutalidad, esa fuerza visceral que desgarra cuerpos y almas, ¿ha cambiado realmente con el paso de los siglos? ¿O simplemente ha adoptado nuevas y más insidiosas formas? Prepárense para un viaje a través del tiempo, un análisis profundo que desafiará cada noción preconcebida sobre la crueldad del conflicto. Nos adentraremos en los campos de batalla de antaño y en los escenarios de guerra contemporáneos para desentrañar una verdad incómoda. La pregunta no es trivial. ¿Dónde reside la verdadera brutalidad? ¿En el coraje desesperado de un guerrero que mira a su enemigo a los ojos o en la despersonalización que permite la destrucción a miles de kilómetros de distancia? La respuesta podría sorprenderles y quizás perturbarles. Imaginemos por un momento el fragor de una batalla medieval. No es una imagen romántica de honor y caballería, sino una carnicería caótica y ensordecedora. El aire se llenaba con el estruendo del metal, los gritos de guerra y los lamentos de los moribundos. La muerte en la Edad Media era íntima, personal. Cada golpe de espada, cada estocada de lanza, cada impacto de masa, era un acto deliberado de aniquilación. El guerrero sentía el peso de su arma, la resistencia del cuerpo enemigo, la salpicadura de la sangre caliente. No había distancia, no había anonimato. El rostro de tu adversario, su miedo, su determinación, eran tan reales como el filo de tu propia arma. La brutalidad se experimentaba en cada fibra del ser, una danza macabra de supervivencia y aniquilación. Los combates cuerpo a cuerpo eran la norma, no la excepción. Un soldado medieval no solo luchaba contra un ejército, sino contra individuos, uno a uno, en un duelo constante por la vida. La fatiga, el dolor, el terror, eran compañeros inseparables en el campo de batalla. Las heridas eran espantosas, miembros amputados por hachas pesadas, cráneos partidos por mazas, cuerpos atravesados por flechas o lanzas. La medicina era rudimentaria y la agonía de los heridos se prolongaba, a menudo culminando en una muerte lenta y dolorosa. La brutalidad no terminaba con la batalla. Las ciudades saqueadas, las poblaciones masacradas, las mujeres y niños convertidos en botín de guerra, eran una realidad desgarradora. La guerra medieval era una experiencia total, que consumía a la sociedad entera en su vorágine. La tortura era una herramienta común para obtener información o simplemente para infundir terror. Los prisioneros a menudo enfrentaban destinos peores que la muerte en el campo de batalla. La crueldad era una estrategia, una forma de quebrar la voluntad del enemigo. La guerra medieval era un espectáculo de horror palpable, donde la vida humana tenía un valor efímero y la supervivencia dependía de la fuerza bruta y la ferocidad. Era un mundo donde la muerte te miraba directamente a los ojos, sin piedad ni remordimiento. Ahora, avancemos rápidamente a la era moderna, al siglo XXI. Los campos de batalla han evolucionado, y con ellos, la naturaleza de la brutalidad. La tecnología ha transformado la guerra de una confrontación personal a una ecuación de algoritmos y coordenadas. Hoy, la muerte puede llegar desde el cielo, invisible e inaudible hasta el momento del impacto. Un dron, operado por un piloto a miles de kilómetros de distancia, puede lanzar un misil con una precisión devastadora. La víctima nunca ve a su atacante, y el atacante rara vez ve a su víctima. La guerra se ha vuelto aséptica,
despersonalizada. Los soldados operan desde centros de mando, monitoreando pantallas, analizando datos, tomando decisiones que resultan en la destrucción de vidas y propiedades, sin el contacto visceral del combate cuerpo a cuerpo. Los misiles de crucero, los bombardeos aéreos, la artillería de largo alcance, permiten infligir un daño masivo sin que el agresor sienta el calor de la explosión o escuche los gritos de las víctimas. La distancia física crea una distancia emocional, una barrera psicológica. Esta despersonalización no disminuye la brutalidad, sino que la transforma. La capacidad de destruir a escala masiva, con una eficiencia aterradora, sin enfrentar las consecuencias directas, plantea una nueva dimensión de crueldad. Es más fácil matar cuando no ves a quién matas. Las armas modernas no solo matan, sino que mutilan de formas inimaginables. Las explosiones de artefactos improvisados, las municiones de racimo, las armas químicas, dejan secuelas devastadoras en los cuerpos y mentes de los supervivientes. Además, la guerra moderna se libra en múltiples frentes: el ciberespacio, la información, la economía. Los ataques cibernéticos pueden paralizar infraestructuras vitales, causando caos y sufrimiento sin disparar un solo tiro. La brutalidad se extiende más allá del campo de batalla físico. La guerra del siglo XXI también se caracteriza por su asimetría. Ejércitos tecnológicamente avanzados se enfrentan a grupos insurgentes, donde la línea entre combatiente y civil se difumina, y la población inocente a menudo se convierte en el principal objetivo o daño colateral. La brutalidad moderna es fría, calculada y a menudo invisible para el ojo no entrenado. No es menos devastadora, pero su impacto se siente de una manera diferente, más difusa, más insidiosa, extendiéndose a través de la sociedad de formas complejas y duraderas. Hemos explorado dos caras de la misma moneda, la brutalidad de la guerra. Pero, ¿cuál de ellas es más impactante, más devastadora para el espíritu humano? ¿La ferocidad personal de la espada o la frialdad impersonal del misil? En la Edad Media, la brutalidad era ineludible. El guerrero no podía escapar de la realidad de la muerte que infligía y que lo acechaba. Cada herida era un recordatorio tangible de la violencia. La valentía se medía en la capacidad de enfrentar ese horror de frente. La espada, el hacha, la lanza eran extensiones del cuerpo humano, herramientas que requerían fuerza, habilidad y una voluntad inquebrantable para matar. El acto de quitar una vida era un esfuerzo físico y mental extenuante que dejaba cicatrices profundas en el alma. En contraste, el arma automática, el dron, el misil, son extensiones de la tecnología. Permiten la destrucción masiva con un mínimo esfuerzo físico y una distancia emocional máxima. La muerte se convierte en un número en una pantalla, una estadística en un informe. ¿Es más brutal la muerte lenta y agonizante por una herida de espada o la aniquilación instantánea por una explosión que no deja rastro? La respuesta no es sencilla, pues ambas son manifestaciones de la misma capacidad humana para la crueldad. La brutalidad medieval era una experiencia sensorial completa. El olor a sangre y vísceras, el sonido de huesos rompiéndose, la visión de cuerpos desmembrados. Era un asalto a todos los sentidos que dejaba una huella indeleble en la psique. La brutalidad del siglo XXI, aunque menos visceral para el agresor, es igualmente devastadora para la víctima. La incertidumbre de un ataque invisible, el terror de la destrucción indiscriminada, la pérdida de seres queridos sin una explicación clara, son formas de tormento psicológico. La tecnología ha amplificado la escala de la brutalidad. Un solo misil puede causar más destrucción y muerte que un ejército medieval entero en un día. La capacidad de aniquilación se ha multiplicado exponencialmente, llevando la brutalidad a niveles antes inimaginables. Pero la brutalidad no es solo física, es también la deshumanización del enemigo, la justificación de la violencia, la normalización del sufrimiento. Y en eso, ambas eras comparten una triste continuidad. La capacidad humana para la crueldad parece ser una constante,
solo que sus herramientas cambian. Más allá del campo de batalla, la brutalidad de la guerra se extiende a la sociedad, dejando cicatrices que perduran por generaciones. Tanto en la Edad Media como en el siglo XXI, el conflicto ha desgarrado el tejido social, alterando vidas de formas inimaginables. En la era medieval, las comunidades eran diezmadas por la hambruna, la enfermedad y la violencia directa. Las familias eran separadas, las tierras arrasadas, y la vida cotidiana se convertía en una lucha constante por la supervivencia en un mundo inestable. Los traumas de la guerra medieval eran visibles: la pérdida de un padre en batalla, la violación de una madre, la destrucción de un hogar. La memoria colectiva de la brutalidad se transmitía de boca en boca, forjando una identidad marcada por el sufrimiento. En el siglo XXI, las consecuencias de la guerra son igualmente devastadoras, aunque a menudo menos visibles para el ojo externo. Las infraestructuras son destruidas, las economías colapsan, y millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares como refugiados. El trauma psicológico de la guerra moderna es una epidemia silenciosa. El trastorno de estrés postraumático afecta a soldados y civiles por igual, dejando una estela de ansiedad, depresión y desesperación que puede durar toda la vida. La brutalidad de la guerra moderna también se manifiesta en la proliferación de armas, la inestabilidad regional y el surgimiento de conflictos prolongados que parecen no tener fin. Las heridas de la guerra se reabren constantemente, impidiendo la curación y la reconstrucción. La desinformación y la propaganda, herramientas de la guerra moderna, manipulan la percepción pública, justificando la violencia y deshumanizando al enemigo. Esta brutalidad cognitiva es tan dañina como la física, pues envenena las mentes y perpetúa el ciclo de odio. En ambas eras, la guerra ha desvelado lo peor de la humanidad, pero también ha forjado lazos de camaradería y actos de heroísmo. Sin embargo, el costo humano, la brutalidad inherente, siempre ha superado cualquier posible beneficio. La guerra no solo cambia el campo de batalla, sino que transforma a las personas que la viven, a las sociedades que la sufren y al mundo en su conjunto. Es un recordatorio sombrío de nuestra capacidad para la destrucción y de la necesidad imperiosa de buscar la paz. Hemos viajado a través de los siglos, desde el estruendo de las espadas hasta el silbido de los misiles, buscando la respuesta a una pregunta inquietante: ¿cuál era o es más brutal? La verdad es que la brutalidad, en su esencia, es una constante humana. Sus formas cambian, sus herramientas evolucionan, pero la capacidad de infligir sufrimiento, de deshumanizar al otro, de destruir vidas, permanece inalterada. La guerra, en cualquier época, es una tragedia humana, un testimonio de nuestras fallas colectivas. La brutalidad medieval era cruda, personal, visceral. La brutalidad del siglo XXI es distante, tecnológica, masiva. Ambas son horribles. Ambas dejan una estela de dolor y destrucción. No hay una jerarquía de sufrimiento. Quizás la verdadera lección no es cuál era más brutal, sino cómo la humanidad ha persistido en la brutalidad a lo largo de la historia. Estamos condenados a repetir los mismos errores, solo que con armas más sofisticadas y una mayor capacidad de aniquilación. La reflexión sobre la brutalidad de la guerra, en todas sus manifestaciones, es un llamado a la conciencia. Es un recordatorio de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, empatía y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál de estas eras te parece que encarna una brutalidad más profunda? ¿La cercanía de la muerte en el combate medieval o la frialdad de la destrucción a distancia en la guerra moderna? Deja tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te ha hecho reflexionar, si te ha intrigado y te ha impactado, te invitamos a darle me gusta a este video, a suscribirte a nuestro canal para más contenido como este, y a compartirlo con aquellos que también buscan entender las complejidades de la historia y la condición humana.